Hola, soy Pascal Fuentes y este es Avance 24 en Congreso Futuro. Hemos estado gran parte de la semana informándoles sobre todo lo que está pasando en este encuentro con más de 100 expositores internacionales y locales. Y hoy continuamos. Vamos a revisar la conversación que tuvimos en la jornada de ayer con Karma Artigas. Ella es secretario de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, además experta en estos temas, además del Big Data y la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. ¿Qué nos dice sobre este futuro que se viene a pasos agigantados? Escuchemos. Cuéntanos primero que todo, ¿cómo ves el avance de la inteligencia artificial en el mundo? La inteligencia artificial es la nueva gran revolución, la nueva gran frontera tecnológica que está alterando no solamente el modelo de cómo accedemos a la información, cómo aprendemos, sino también está cambiando el modelo productivo, el modelo económico y como consecuencia el modelo social. Y este avance tiene lugar a una velocidad sin precedentes, a una escala exponencial. Y nos hemos dado cuenta que impacta absolutamente todos los aspectos de nuestra sociedad como los habíamos diseñado y que por tanto estamos realmente ante un cambio de modelo. ¿Tenemos que acelerar el paso para, por ejemplo, normar o establecer límites en los desafíos que nos impone la inteligencia artificial, el Big Data? Yo decía que por primera vez en la revolución industrial hace cuestionar el rol del ser humano, ¿no? Cuando se descubrió la máquina de vapor, nadie pensó, uy, ¿cómo es el nuevo ser humano ante la máquina de vapor o ante la electricidad? Pero la inteligencia artificial no es solamente un avance tecnológico, es algo que está supliendo o está aumentando o está en algunas especies sustituyendo el pensamiento, la toma de decisiones y por ende la mente humana. Y eso nos hace cuestionar realmente cuál es el rol del ser humano ante este mundo digital. Y es ahí donde empezamos a eliminar la frontera de lo que es tecnología a lo que es humanismo. Entonces, desde el gobierno de España que yo represento, tenemos muy claro que la transformación digital pues evidentemente va a aportar muchísimos más beneficios que costes, muchas más cosas positivas que negativas, pero que no lo podemos dejar hacer sin control y sin cortapisas, que debemos en este viaje asegurarnos que no perdemos derechos y garantías que como seres humanos, que como sociedades democráticas nos ha costado tantos años conquistar. Y por tanto hablamos de un nuevo concepto que es el de humanismo tecnológico, es decir, sí, transformación digital, transformación tecnológica, pero no a cualquier precio y nunca al precio de no poner las personas y su dignidad y sus derechos en el centro. En España ya están normando de alguna manera, ¿cómo lo han estado haciendo? No sé si conoces la experiencia también chilena en que hemos sido pioneros, por ejemplo, en el lanzamiento de una ley para los neuroderechos. Pero ¿cómo van en España con esto? Con estar más alineados con la forma de poner ciertos límites a esta nueva sociedad que se impulsa, más decir, que se nos impone. Sí, España ha sido pionero junto con Chile en este debate de los derechos digitales y Chile ha ido un paso más allá, ha cogido la parte de los neuroderechos, que es muy importante porque es muy emblemática y ha llegado incluso a regular. El ámbito regulatorio de España se circunscribe a la Unión Europea, por lo tanto lo que estamos haciendo no como país individual, sino como en conjunto la Unión Europea, estamos siendo realmente pioneros en empezar a poner límites a las plataformas, al uso indiscriminado de datos masivos, al uso indiscriminado de algoritmos, al límite de las noticias falsas, a regular las plataformas como monopolios, que realmente es lo que son. Y ahí llevamos ya más de 5 años con una altísima producción legislativa a nivel europeo, como es la DSA, la Directiva de Servicios Digitales, la Directiva de Mercados Digitales y 2 nuevas leyes que España le va a tocar cerrar durante su presidencia europea, que son la Data Act, la Ley de Gobernanza de Datos, y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y estamos siendo pioneros en poner límites a la inteligencia artificial, en que la inteligencia artificial no nos discrimine, en poder auditar los algoritmos. Y en ese sentido, España está liderando a nivel europeo el desarrollo del primer sandbox regulatorio, del primer piloto, para probar qué tenemos que hacer a nivel técnico para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas también que no se queden atrás, en poder regular y poner los límites a esta inteligencia artificial. Y también muy importante, España va a ser el primer país del mundo que va a contar justamente por eso con una agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial, porque está bien que nos pongamos de acuerdo con los derechos, que pongamos leyes, pero si no hay organismos e instituciones que se aseguren que esas leyes se cumplan, y si no se cumplan pueden haber sanciones, muerta, no va a pasar nada esos derechos. Claro. Y para finalizar, Karma,
La Big Data hoy en día también es un desafío mayor. Lo que pasa con nuestros datos también es muy importante. En eso también están supervisando a que se respeten los derechos de las personas finalmente y de todos sus datos. Fíjate que sí es importante para España y para Europa el tema de los datos, que nosotros hemos empezado a acuñar un nuevo concepto, que es el concepto de soberanía digital. Y esa soberanía digital europea pasa por la soberanía de los datos. Es decir, la pandemia puso de manifiesto la excesiva dependencia que tenía la industria europea, por ejemplo, de países de tecnologías terceras. No existen líderes de plataformas europeos, son americanos o son chinos. No tenemos clouds que sean 100% europeas, son americanas, son chinas, son de otros países. Y en cambio dependemos de ellos para nuestros datos, para nuestra industria. Dependemos de los chips de Taiwán. No tenemos capacidades únicas en materias primas. Por lo tanto, Europa dice, perdona, o sea, tengo que recuperar. Claro, les pasa a ustedes, claro. Imagínate a nosotros, bueno, en Latinoamérica. Tienen cosas muy buenas, tienen, por ejemplo, pues el litio, el cobre, se tienen esos activos estratégicos, materias primas y una capacidad única de producción de energía renovable que deben convertir en una ventaja estratégica nacional. Claro. No se lo vendan a los chinos, no se lo vendan a los americanos, mantengan ustedes el control, ¿no? Evidentemente el mundo pues, comercial va por unos derroteros, pero sí que tenemos que asegurarnos que no pongamos en cuestión, en riesgo, también los valores y los principios éticos que nos han regido como sociedad. Entonces Europa recupera un concepto que es el de la soberanía digital y de ella se basa en la soberanía de datos. ¿Qué significa eso? Algo muy sencillo. Europa dice, los datos de los europeos, de los ciudadanos y ciudadanas europeas, y los datos de las empresas europeas, uno, deben residir en Europa, se deben procesar en nubes que pueden ser de cualquier proveedor internacional, pero cuyos data centers están en Europa, porque así me aseguro que se cumplan las normas europeas. Perfecto. Y en esa labor de repatriar nuestros datos, de tener el control de esos datos, hay una constatación de que eso es un activo económico, que es un activo estratégico, pero también es que es un activo de identidad. Y que cuando yo tenga que intercambiar datos con terceros países, me tengo que asegurar que esos países me dan la misma protección que la que tienen mis datos en Europa. Eso lo hicimos con la Ley de Protección de Datos y creamos un estándar moral. Yo creo que va a conseguir lo mismo a nivel de inteligencia artificial. Uno de los debates en Europa que estamos impulsando es la prohibición del uso indiscriminado del reconocimiento facial en un espacio público. Sí. Que tú vayas a una manifestación y el gobierno no sepa que tú has ido a la manifestación. Porque esto es lo que ya está ocurriendo, ocurrió en el Black Lives Matter en Estados Unidos, ocurre cada día en China y no queremos que ocurra en Europa. Y esos son derechos digitales que queremos preservar. Claro. Que nos van a decir que igual esto nos pierde competitividad, bueno, pues yo me digo que también es mucho más rentable una compañía que contamine. Claro. Y ya no vamos a tolerar como ciudadanos que esa empresa a la que yo me asocio o a la que yo compro mis productos contamine. Por tanto, yo reclamo el derecho realmente de la sociedad, el derecho realmente de los ciudadanos, el poder de la sociedad civil, en decir lo que es aceptable y lo que es no, independientemente de que sea legal. Exacto. Lo que digo, con mis datos no, yo voy a decir esto conmigo no. Entonces, lo que queremos que pensar es que estamos convencidos de que si a Europa le sale bien, volvemos a establecer un estándar moral que seguro nos sirve a Latinoamérica. Claro. Porque Latinoamérica comparte con nosotros los principios y valores. Y de ahí también el gran interés de España en desarrollar todo un mercado de industrias y apoyar el desarrollo de inteligencia artificial en lengua española. Porque estamos ante un desarrollo de inteligencia artificial que se hace o en inglés o en chino. Que nuestros hijos interaccionan con unos asistentes de voz que no piensan en español. Claro. Entonces ahí, detrás de esa colonización tecnológica, hay una colonización cultural. Claro. Lo que estamos reclamando es el poder de Latinoamérica y de Iberoamérica en poder juntar y poder cambiar las normas del juego y decir, no me gusta el modelo americano, no me gusta el modelo chino, quiero una tercera vía. Exacto. Y en esta tercera vía, Europa y Latinoamérica, de la mano de España, deben ir, evidentemente, de la mano. Muchísimas gracias, Karma, por toda esta información. Por supuesto que nos sirve para pensar, ¿no? Que la innovación, la tecnología y todas estas herramientas que están a nuestra disposición sigan siendo así, a nuestra disposición y no al revés. Totalmente de acuerdo. Así que vamos a quedarnos con ese concepto también para seguir quizás conversándolo acá en nuestro país de la soberanía digital y de la importancia de eso. Muchísimas gracias. Bueno, y esa fue la conversación que tuvimos junto a Karma Artigas. Y ahora, como decía, seguimos el bloque español, porque estamos junto a María Martinón Torres. Ella es doctora y paleoantropóloga española, es fundadora de la European Society for the Study of Human Evolution y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Suena
abrumador para un humanista. Pero María, cuéntanos, ¿por qué seguimos? Porque además una de tus líneas de investigación son las enfermedades. ¿Por qué nos seguimos enfermando a pesar de la evolución? ¿Cómo está vinculada la enfermedad con la evolución? Sí, bueno, yo creo que es importante, ¿no?, incorporar la enfermedad en la historia de la evolución humana, que parece que siempre la hemos contado, ¿no?, como una historia triunfalista, ¿no?, esa especie que va progresando y adquiriendo capacidades, que baja de los árboles, que hace herramientas cada vez más perfecta, y la realidad cotidiana es que enfermamos, ¿no? Y enfermamos por muchas razones desde el punto de vista evolutivo. A veces son precios que tenemos que pagar por nuestro éxito. Por ejemplo, sufrimos enfermedades que están asociadas sobre todo a la tercera edad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del cáncer, hablamos, por ejemplo, también de las demencias, ¿no?, de patologías neurodegenerativas, que por lo general son patologías que afectan en edades avanzadas. Nosotros vivimos muchos años. En el pasado hay especies que no lo padecieron simplemente porque fallecían antes de que esas enfermedades pudieran ocurrir. Pero muchas otras de estas enfermedades también lo que están poniendo de relieve es que hay un desajuste entre nuestra biología y el mundo que nosotros mismos hemos creado y hemos transformado. Claro, y entonces digamos que hemos cambiado radicalmente nuestro estilo de vida, ¿no? Somos de alguna manera, aunque no lo parezca con toda esta tecnología, ¿no?, y el metaverso, seguimos siendo en esencia el mismo Homo sapiens de hace 300.000 años, pero en un mundo que no tiene nada que ver, en un mundo en el que nos pasamos pues prácticamente 3/4 del día sentados o acostados, de manera que si analizamos, por ejemplo, cuáles son las principales causas de enfermedad y de muerte en la sociedad actual, son aquellas relacionadas con estilos de vida sedentarios, con excesos dietéticos, pues cardiopatías isquémicas, infartos, etcétera, etcétera. Entonces pone un poco en relieve de estos desajustes. O sea que es una perspectiva evolutiva de que no siempre enfermar significa un fracaso. También enfermamos, entre comillas, porque nos lo podemos permitir. En el mundo salvaje de la naturaleza, de los animales, no hay enfermedad simplemente porque se mueren. En nuestro caso, a través del conocimiento y del cuidado y la empatía, hemos aprendido, podemos decir, a domesticar la muerte, ¿no? O sea, que las enfermedades que se convierten... A postergarla. Sí, a postergar esa muerte, a domesticarla, a que la enfermedad se convierta en algo que nos acompaña. Morimos con muchas más enfermedades, pero no morimos de más enfermedades, ¿no? Morimos con ellas, ¿no? Es parte de nuestro triunfo a través del conocimiento. Lo que sí nos impactó bastante, o por lo menos a una cierta generación, fue la llegada de la pandemia, pese a que sabemos que las pandemias se van repitiendo y que llegan, pero nos sentimos finalmente como lo que tú decías en un principio, que con esto de la evolución podemos enfrentar de mejor manera, pero luego llega un virus como el COVID-19 que nos puso en jaque a todo el mundo. Pues y bueno, y sigue la pandemia. ¿No? Estamos intentando. Bueno, yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que planteo yo en mi investigación, de Homo imperfectus, como digo, ¿no?, esas imperfecciones. Y es que precisamente nuestro éxito reproductivo nos ha hecho más vulnerables a padecer las pandemias. Parece una contradicción, pero ¿qué pasa? Somos muchos, muchísimos, vivimos muy próximos, en ambientes sedentarios, aglomerados, y eso propicia un ambiente perfecto para que un virus o una bacteria se propague, favorece ese contagio. Y además nuestro estilo de vida, desde que nos asentamos, desde que empezamos a desarrollar pues prácticas como la domesticación o la ganadería, ¿no?, en convivencia próxima con los animales, también hace un contexto mucho más proclive a la mutación de patógenos que estaban con los animales, ¿no?, las zoonosis, y que ganan poder sobre los humanos. Entonces, como saltan hacia exactamente. Entonces es esa vulnerabilidad que nuestro propio éxito, no una especie de regalo envenenado que ha venido con nuestra especie, pero que también hemos sabido salir adelante precisamente gracias a la sociabilidad y a la cooperación de todos los cerebros, ¿no?, en un único cerebro colectivo con el que llegar, por ejemplo, en un tiempo récord a crear una vacuna con la que prevenirlo. Y cómo muchas de las enfermedades y dolencias de la humanidad finalmente son clave para nuestra supervivencia como especie. Claro, son clave en el sentido de que lo que están poniendo de relieve son algunas de nuestras características principales. Yo cuando estudio un fósil, ¿no?, cuando estoy en una excavación y me encuentro un fósil con una patología, es interesante porque lo que estoy realmente leyendo en ese esqueleto, con esa patología, con ese callo de fractura, con esa inflamación, no es una historia de fragilidad. Es una historia de fortaleza, la del individuo que ha sobrevivido lo suficiente como para dejar esa marca, es decir, las cicatrices las tiene el que sobrevive, y también la del grupo, que le ha ayudado a salir adelante a pesar de su discapacidad o a pesar de su debilidad. O sea que en ese sentido es importante el estudio de las enfermedades porque ponen una cara, yo creo que más amable y prosocial de nuestra especie.
Este es Congreso Futuro, pero de todas formas creo que la evolución que ve el pasado tiene mucho que contribuir, digamos, al desarrollo de lo que estamos construyendo para ese futuro. ¿Cómo crees tú que aporta el estudio de la evolución para ese futuro? Mira, yo creo que es muy importante mirar atrás, porque por ejemplo con el tema de la pandemia decimos no teníamos memoria histórica de algo así, pero en realidad que había pasado, pero sí en el tendríamos siglo memoria pasado. prehistórica, ¿no? Y además en general veríamos que a lo largo de la evolución humana hemos salido adelante gracias a la cooperación. E incluso diría que aquellos que nos dedicamos a estudiar el pasado somos por lo general más optimistas, porque creo que tenemos esa perspectiva mucho más global de que mucho de lo que nos está pasando no es nuevo, que no es la primera ni será la última crisis, pero que tenemos las armas para salir adelante. O sea, en ese sentido es mucho más optimista. Yo creo que sí, a veces cuando uno está en el agujero negro no ve horizonte, yo creo que desde el pasado sí vemos ese horizonte. María, tú participaste en el bloque más temprano de esta jornada, cuéntanos un poco lo que conversaron en este bloque y qué te parece esta interacción también entre distintas disciplinas en relación a la evolución. Bueno, yo creo que es una maravilla este congreso precisamente porque está trayendo disciplinas muy diversas, ¿no? Que tratan de integrarse y hacer un poco lo que se llama la consiliencia, ¿no? Es todas las diferentes disciplinas y conocimientos mirando hacia el mismo lugar. Y en este bloque sobre todo hablábamos de las interconexiones de la vida, ¿no? De cómo el pasado, los diferentes sistemas, nuestra relación con el entorno, los metales, la evolución, ¿no? Cómo no somos seres aislados, ¿no? Está en nuestra naturaleza esa conexión con otros seres humanos, pero también con ese paisaje, con esa naturaleza, con esos ecosistemas. Yo creo que ha sido un bloque interesante porque para hablar de futuro yo creo que también hay que mirar hacia el pasado. Exacto. Quiero aprovechar de sacarte un poco de tu tema personal porque siempre es complejo para las mujeres establecerse en la ciencia. No sé cómo es la realidad en España, pero acá en Chile sigue siendo una brecha muy grande entre hombres y mujeres en la ciencia. ¿Cómo motivarías tú, por ejemplo, a una niña que nos está viendo o a mujeres, adolescentes que quieren investigar más, meterse en espacios que han sido habitualmente espacios masculinos? Sí, yo creo que es muy, muy importante empezar ya desde el punto de vista de la educación. Es decir, es desde la educación donde podemos trabajar en las capacidades de esas niñas que tienen que creer en ellas mismas y que tienen que tener modelos y referentes. O sea que yo creo que en el mundo ya de la educación, en el mundo también, voy a decir, de redes sociales, de visibilidad y de periodismo, tenemos que dar visibilidad para que las niñas tengan también referentes femeninos en los que proyectarse y ver que se puede, que pueden. Y yo desde luego he tenido la suerte y creo que estoy aquí haciendo el trabajo que me gusta gracias a que he tenido en mi entorno a referentes femeninas importantes trabajando conmigo en los yacimientos en los que yo trabajo en España, en Atapuerca, que son mujeres fuertes, mujeres inteligentes y mujeres generosas que me han ayudado mucho a estar hoy aquí. Soy un poco parte de esa colaboración. Y para alguno que esté confundido en la línea de la ciencia que le gustaría ingresar, la paleoantropología, ¿qué es específicamente lo que hace un paleoantropólogo? Pues mira, la paleoantropología juega con dos partes. La palabra antropología significa hombres en el sentido de ser humano y paleo significa muy antiguo. O sea que la paleoantropología nos dedicamos a estudiar el ser humano, pero hacia la antigüedad. Y no existe un solo camino. Yo creo que eso es importante para la gente que todavía no sabe qué quiere hacer. En mi caso particular, yo vengo de la medicina, que es un campo completamente atípico e inusual para dedicarse a la paleontología. Hay gente que va desde la biología, hay gente que va desde la química, desde la historia. Lo importante yo creo que es escoger carreras que tengan conocimientos básicos fundamentales importantes y pensar que sobre todo una vez que tomes una decisión nunca es una equivocación. Si quieres cambiar de camino, simplemente empezarás otra ruta con más conocimiento, o sea que no hay que perder un poco el miedo al fracaso o a la equivocación. Se trata de aprender. Exactamente. Bueno, María, te agradezco muchísimo por esta conversación, por haber hablado de temas que habitualmente no están presentes y que deberían estar, por supuesto, muchísimo más y que gracias a este espacio que es Congreso Futuro podemos conversarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes los invito a seguir en la sintonía porque ya vuelve Avances 24 en Congreso Futuro. Y seguimos en Avances 24 en Congreso Futuro. Por primera vez en esta 12ª versión del Congreso habrán charlas y exposiciones en las 16 regiones del país, todo con el objetivo de acercar la ciencia, el conocimiento y la innovación a todos los rincones. En la Araucanía, por ejemplo, se habló de energías renovables, de salud y de la protección de áreas verdes, una de las tantas demandas
de la comunidad local. Josefa Iturriaga nos va a contar más sobre cómo se vivió esta jornada en esa región. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vemos el futuro? Esas son parte de las interrogantes y también del desafío que nos plantea hoy en día el Congreso Futuro, el que está de vuelta de manera presencial en las 16 regiones de nuestro país y también acá en la región de la Araucanía, con dos temáticas sumamente importantes que tienen relación con las energías renovables, de qué manera aportan también al cambio climático y en qué está nuestra región en materia, por ejemplo, de cáncer. Precisamente se desarrolló esta jornada sumamente exitosa con expositores de nivel mundial y también local, y donde las universidades también juegan un rol fundamental. Precisamente para abordar este Congreso Futuro acá en la región de la Araucanía, estamos con el vicerrector académico de la Universidad de la Frontera, Renato Hunter, para que nos haga un resumen de lo que ha sido esta exitosa jornada del Congreso Futuro. Sí, ha sido una jornada maravillosa. Hemos estado ya con charlas desde la perspectiva de las energías renovables, tal cual como lo mencionaba, interesantes ponencias desde el punto de vista de cómo nosotros vemos el combustible del futuro, en este caso con la exposición del doctor Antonini respecto de la producción de hidrógeno, ¿no es cierto? Y los efectos económicos que esta puede ver, pero también desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos, pero también aplicados que se están realizando en materia de salud, como puede ser el cáncer y sus distintas en este caso investigadores que están trabajando sobre este interesante tema que lógicamente que nos afecta a todos nosotros. Por lo tanto, estamos muy contentos de que en esta actividad que ya se ha realizado, ¿no es cierto?, y que ha sido todo un éxito acá en la ciudad de Temuco, nos ha permitido juntarnos con nuestras universidades regionales, con la Universidad Autónoma de Chile, con la Universidad Católica, con la Universidad Mayor y la Universidad de la Frontera, y también con nuestros socios, como el gobierno regional y como la municipalidad, que nos han ayudado desinteresadamente en organizar este magno evento de Congreso Futuro en nuestra región de la Araucanía. Una forma de democratizar, de descentralizar también este tipo de conocimientos y también de acercarlos a la gente. De repente hablar de ciencia suena un poco lejano, y con esta iniciativa, uno de los eventos también más importantes de América Latina, que está acá en nuestro país, se busca precisamente eso, que la ciencia pueda llegar también a las casas, que pueda llegar a la gente común y corriente con términos quizás más simples para poder entender y para que todos también podamos ver que la ciencia es parte de nuestro día a día. Así es, ese es el objetivo principal de esta actividad, es poder democratizar, es poder llegar con el conocimiento que probablemente sea muy complejo desde el punto de vista del conocimiento técnico que se necesita, pero que sí necesitamos llegar a nuestra comunidad, a nuestras familias de forma práctica, ¿no es cierto?, y que nos permita de alguna forma comunicar toda esa generación de conocimiento que estamos haciendo hoy día, pero colocarla a disposición y también para valorar lo que nosotros como científicos y como técnicos desde nuestras distintas especialidades estamos generando conocimiento desde la región para el mundo. Muchas gracias. Efectivamente, y lo veíamos entonces, en qué está la Araucanía en estas dos materias, es lo que se abordó en esta jornada del Congreso Futuro aquí en nuestra región, uno de los eventos más importantes de América Latina, organizada por el Senado, también por las distintas universidades, y que busca precisamente eso, acercar la ciencia y generar distintas metas, distintos desafíos para ver cómo planteamos el futuro desde los distintos puntos de nuestro país. Gracias, Josefa, por lo que se ha vivido en Congreso Futuro en la región de la Araucanía. Pero como les comentamos anteriormente, la idea de este encuentro ha sido llegar a todos los rincones del país y también a otras regiones. Queremos saber también cómo se vivió el Congreso, por ejemplo, en Atacama o Biobío. Ponga atención. Hay mucha capacidad, hay capacidad de primer nivel a nivel regional en nuestras universidades, y hoy día lo que se refleja y lo que se permite hoy día es esa oportunidad y acercar también la ciencia, la tecnología a la comunidad. Eso es parte de este trabajo hoy día en Congreso Futuro.
destacó en el panel de astronomía precisamente las últimas teorías, los últimos instrumentos científicos que se están utilizando para astronomía. Las 3 universidades organizadoras tienen académicos muy calificados para el tema de astronomía, pero en el caso de la Universidad del Biobío entiendo que incluso va a haber financiamiento ya, que estuvo pendiente por mucho tiempo, para poder construir el segundo planetario de Chile, porque Chile, a pesar de tener una vocación de astronomía, no tiene planetario. La verdad que estamos muy contentos de que se haya finalmente aprobado este planetario. Ya está aprobado los recursos por el gobierno regional. Vamos a iniciar este año ya la construcción de este planetario. Esto es inédito, es algo que es algo de la comunidad, es algo de la región. Y también va a permitir que comunidad y sobre todo personas de liceo, estudiantes jóvenes, eso es muy importante, de otras regiones cercanas también confluyan hacia Biobío, porque como tú has dicho, este es el segundo planetario en Chile, es sorprendente. No hay otro planetario en regiones y eso es muy importante, muy relevante. El nombre también es Atacama Laboratorio Natural. ¿Por qué le pusieron ese nombre y por qué es tan importante las temáticas que se van a abordar aquí durante estos días? Porque estamos considerando que Atacama es un territorio fértil para la investigación científica, no solo de interés local, ni siquiera de interés del país, sino que de interés global. Queremos traer ciencia de clase mundial a utilizar a Atacama como un escenario para investigación en torno a los orígenes y a la evolución. Atacama es un verdadero laboratorio para la evolución geológica y de la vida. Tenemos uno de los cielos despejados mejores del mundo, que permiten tener el desierto profundo también, y que nos permite ver cómo se adaptaron los animales a condiciones de desecación, para poder también entender el origen del universo a partir del cielo. Conocer, por ejemplo, cómo es que en salares altoandinos tenemos el origen de la vida y, por cierto, nuestro registro paleontológico. Todo eso, tomando en cuenta la biodiversidad actual, también es un laboratorio natural y nos permite entender y ver lo que podemos estar enfrentando. ¿Y el potencial paleontológico de Atacama, en este caso, por qué se va a tocar en casi todas las charlas? Se va a tocar en varios temas, el tema paleontológico, porque lo hemos tenido como un tema central para esta versión del Congreso Futuro, tomando en cuenta además que la Corporación Regional de Paleontología, el CIEN Atacama, ha sido recientemente creada y es una corporación público-privada que lo que busca es transformar a la paleontología y por extensión a la historia natural en un motor para el desarrollo regional. En este sentido pensamos que Atacama puede ser una mejor región gracias a su ciencia y patrimonio. Bueno, y así es como en regiones también hay expositores, charlas y temas de Congreso Futuro. Incluso María Martinón Torres nos comentó, que la tuvimos en entrevista en el programa, nos comentó que mañana estará en la región de O'Higgins. Así que todas las regiones también muy atentas a las actividades que se van a realizar en sus territorios para acercar la ciencia, la innovación y el conocimiento a la ciudadanía. Con esto nos despedimos en Avances 24 en Congreso Futuro. Nos vemos mañana. Chao.